pensé que esta cortina iba a estar extemporánea, pero todo indica que la guerra de Piñera continúa. Cuando estamos a 9 de enero, han pasado 2 meses y 19 días desde el 18 de octubre de 2019. Este es un podcast hecho para recopilar estas historias, lo que está pasando en Chile desde esa fecha, cuando aún resuenan los ecos de la celebración del Año Nuevo 2020 en la Plaza de la Dignidad. Y por los que están ahí y por los que estuvieron interrumpiendo la PSU, este podcast se declara un podcast culto, definitivamente, al menos este capítulo, porque por toda la gente que le está poniendo el pecho a las balas y que estuvo ahí en esta celebración que dicen que fue tan bella como la de 1971, cuando se celebró el triunfo de Salvador Allende. En honor a esa algarabía, hacemos este podcast para recopilar y difundir los hechos que ocurren. Soy Felipe Herrera, periodista, y les voy a contar qué temas tengo seleccionados para esta edición. Por supuesto, la ACES y el simbolismo de Víctor Chanfró cuando pasan unas horas, nomás aún están ocurriendo los hechos en relación a la suspensión de la PSU, al boicot que hicieron la asamblea. El requiem también por Mónica Echeverría, una escritora que la pillé justo antes de, entre medio de todas las protestas. Ayer la descubrí porque no la había escuchado en una entrevista de YouTube y es impresionante, y murió hace unos días. También el incumplimiento de protocolos de carabineros, también estaba la noticia. Y a propósito de eso, la contraparte, la primera línea, hay un reportaje muy interesante de CIPER, una columna en realidad de una antropóloga que la describe para saber qué es lo que piensa. Muy, muy interesante. Eso y otros temas más respecto de la prensa y lo que está pasando también en Pudahuel Sur. Todo esto siempre está muy relacionado, ¿no? No nos sorprende que el gobierno violento intente justificar su actuar pintándonos a nosotros de violentistas y presentando querellas. Tenemos claro que ha sido el pueblo en su conjunto que se ha movilizado por esta demanda histórica y por el conjunto de demandas sociales que se han puesto ahí en la palestra pública desde el 18 de octubre. Entonces se van a tener que querellar contra el pueblo en su conjunto si van a querer bajar las movilizaciones de esa manera. Esto es lo que decía Víctor Chanfró a Piensa Prensa después de que se supiera que el gobierno se iba a querellar con la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que significa que se suspenden garantías en el juicio en favor del Estado. A propósito de la acción que inició la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios para impedir que se realizara la PSU por ser una herramienta de prácticamente certificación de la desigualdad educacional. ¿Ustedes en estos días van a seguir movilizados? Evidentemente las calles no las vamos a dejar, nos estamos cuidando, bueno, con el conjunto del pueblo, y ha sido muchísima la ayuda que nos ha llegado, pero lo que tenemos claro es que no les tenemos miedo y que no nos van a lograr amedrentar. Tenemos claro que el pueblo va a responder, que el pueblo va a seguir con las movilizaciones, que nos van a tener que meter a todos quienes nos hemos movilizado en este tiempo a cana, si es que ese es el camino que van a tomar en vez de responder a las legítimas demandas sociales. Lo primero, decir que escuchar a Víctor es impresionante, la fuerza que tiene, la convicción detrás de sus palabras y cómo no parece para nada amedrentado por la forma de responder del gobierno, que se ha apoyado en las discusiones sociales que han variado entre condenar la acción violenta contra la PSU, porque supuestamente impide a otros jóvenes que desarrollen la prueba y que entren al sistema, y
otros que dicen que sí es la forma. Esa es la cuestión de fondo. ¿Es la forma o no es la forma? Y realmente de corazón, ¿quién podría decir que no es la forma? Cuando lo que están haciendo es plantarse frente a una historia de 40, 50 años de segregación y de educación que no está hecha para preparar a la gente, sino no para educarlas, sino para transformarlas en obreros. Y más aún, adquiere más sentido cuando escuchamos la historia de la familia, el abuelo de Víctor. Nuestra historia no fue solo de amor. Fue una historia de compromiso. Mi nombre es Erika Jennings, compañera de Alfonso Chanfró, padre de mi hija Natalia, detenido desaparecido el 30 de julio de 1974. ¡Alfonso Chanfró, Yarse! Sí, soy yo. Esa es la historia de los abuelos de Víctor. Parte de las desgraciadas comentarios han dicho que lo está utilizando, pero ¿quién puede ser tan, perdonen la expresión, pero tan cara de raja para no entender que estamos hablando de un dolor que cruza 3 generaciones? Los vínculos familiares no son utilizables cuando tienes muertos en tu historia, muertos por causa de el gobierno que está hoy día como heredero de esa culpa. Pero así todo, no fueron capaces de romper nuestra convicción, nuestro compromiso, nuestro amor. Estaba tan mal herido que ya ni siquiera podía comer. Ahí me di cuenta que probablemente jamás saldríamos juntos de ese lugar. Tiene que comer. No puedo. Pero sí puede. No puedo. No aguanta. Mi amor. ¿Quién sale la Natalia? Tiene que salir de aquí. Tiene que salir de aquí. Voy con ella. Este crudo relato es parte de la ficción basada en la realidad llamada Una historia necesaria, una serie de varios capítulos de historias de violaciones a los derechos humanos en la dictadura que puede ser vista en YouTube. Es muy conmovedora. Y esas son historias reales que heredó hoy día este joven que está de vocero de la ACES. Él dice que cuando le tocó asumir la vocería tenía un objetivo: acabar con las injusticias que vienen desde hace más de 40 años. Y él presenta a su abuelo, por el que se le ha insultado, dice, detenido desaparecido. Y aún buscamos justicia. La querella del gobierno no nos asusta, dijo. No más PSU. No es violencia, sino justicia. Eso es lo que declaraba Víctor en un tuit. Cuando tienes una historia de tantos años de sufrimiento, yo creo que lo que está haciendo es simplemente una bellísima forma de hacerse cargo. Y no solamente por él, sino por todo un país. Y es también en línea con lo que dice su abuela. Dice: estoy llorando, todas mis emociones de estos intensos días explotaron al ver este hashtag por mi hija, por Alfonso, por mi nieto menor, por mi bello Víctor. Lloro por las injusticias, lloro de orgullo, pero también de rabia. Pero acá, con todo, por la dignidad del pueblo. A propósito del hashtag Chanfró. Eso decía Erika Jennings, viuda del detenido desaparecido. Desde esta humilde tribuna, el mayor respeto y la mayor solidaridad para quienes están, de nuevo, poniéndole el pecho a las balas por lograr un mejor país. ¿Qué más se puede decir respecto de esto? Todo a propósito de la PSU, una prueba que viene segregando hace varios años.
incluso los que no dimos la PSU, los que dimos la prueba de aptitud académica. Hay demasiada evidencia hoy día de que el acceso a la universidad es correlativa a los ingresos que se tienen. No existe tal cosa como la meritocracia. Y por eso hace todo el sentido para los que han sufrido la discriminación de la educación chilena, que esto pare en algún momento, por donde sea, a través de la PSU, a través de las tomas en los colegios. Tiene todo el sentido para quien lo ha sufrido, y es algo muy difícil de empatizar, sin duda, para los que no lo han sufrido. Y seguramente eso es lo que marca la división que tiene la sociedad chilena, una falta de empatía mayúscula. Eso está pasando, esa es la discusión de fondo que estamos teniendo. Y habría que ver quién va a ser capaz de abrir su corazón para entender la posición del otro, del que ha sufrido. A quien vamos a recordar también en esta edición es a Mónica Echeverría, escritora. ¿Y por qué la recordamos? Murió a los 99 años hace unos días atrás, y quizás pocos saben lo que hizo. En el año 1981 ella dio vida a la Operación Chancho. ¿En qué consistía? En lanzar a correr por el Paseo Ahumada un cerdo con una gorra como la del general Pinochet. Esa mujer también causó gran repercusión cuando organizó una exposición de arte erótico en la conservadora Universidad Católica. Era una feminista, luchadora, mujer política en un Chile más patriarcal que el de hoy, teniendo al lado a un reconocido arquitecto llamado Fernando Castillo Velasco. Participó en películas como Colina Penal, Palomita Blanca, Días de Campo y La Luna en el Espejo. Y vinculada a lo que hablábamos recién sobre el vocero de la ACES, el gran dolor de su vida fue la persecución a su hija, Carmen Castillo, militante del MIR y pareja de Miguel Enríquez. Yo debo reconocer que no sabía de ella hasta que escuché una entrevista en YouTube a propósito de un libro llamado Háganme Callar, en la que habla de los conversos, quienes, habiendo sido de izquierda, después se pasaron al otro bando cuando llegó la democracia. Y me pareció muy bueno porque escuché de ella cosas como esta. Mi decepción en ese libro, de parte de mi vida y parte de lo que vi en este país. Pero a pesar de todo, creo que hay algo en los jóvenes que siento que puede ser diferente, fíjate. Lo siento su vibración. Siento de repente sus enojos, que los encuentro a veces reales, verdaderos, necesarios. Creo mucho todavía en los jóvenes. Dice acá, en algún momento, dice: hoy celebro mis 95 años rodeada de todos ellos. Se refiere a su entorno, a sus hijos, y con la sonrisa de Fernando del más allá, y también pequeños guiños y aún caricias suaves de esos desconocidos a quienes le tendí mi mano, a esos otros que celebraron mis atrevimientos y loca imaginación en acciones contra crueles dictaduras y frescos de mierda. Exacto, frescos de mierda, que también les viene ese epíteto, ¿no es cierto? A los que yo aquí narro, a los que tengo como protagonista, yo creo que sí. Soy dura en ese sentido. Es impactante cómo hace 4 años esta mujer de 95 años era capaz de decir que eran unos frescos de mierda los que, habiendo estado a favor de una lucha por el pueblo, se dieron vuelta a la chaqueta para aprovecharse del modelo que se instauró después. Son fuertes palabras, estas las dijo en CNN frente a un entrevistador que por lo demás también se es calificado de simpatizante de la derecha, y no tiene miedo, no tuvo miedo el 81,
no tuvo miedo, tuvo convicción. Y volvemos a la pregunta de este ultra podcast. ¿No es la forma acaso? ¿No es la forma cuando se ve la injusticia? Es que hay demasiadas cosas injustas en este Chile de hoy. Entonces cuando uno ve en el estado de horror en que están las poblaciones, en la marginación con que los tienen todos estos ricachones, como que no existieran, como el que no... Ahí uno siente que faltan... hace falta dar unos pasos grandes en Chile para que logremos cambiar todo esto. Yo lo siento muy profundamente y lo deseo muy profundamente. Repito, estas palabras son de hace 4 años. O sea, hablamos de una mujer con una lucidez que hasta su muerte pide, en su lecho de muerte, pide que le pongan el parche como una acción política, artística, por las violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en el país en este momento. Estoy profundamente conmovido cuando vemos esto y cuando también vemos la indolencia de la que ella misma hablaba, de estos ricachones que parecen no entender o que hacen como que no entienden. Les recomiendo seguir la historia de Mónica Echeverría. Tiene ese libro, Háganme Callar, y también el que dicen que es el más notable, una hermosa y cálida biografía a Don Clotario Blest, Antihistoria de un luchador, de 1993. Eso es lo que dicen en página 19.cl, el artículo con que recordamos a Mónica Echeverría, que en paz descanse. Y nada, agradecer que existan personas como ella y como Víctor, que nos recuerdan que hay que tener convicción y perder el miedo. Estás escuchando Informe Chile del ideólogo.com, y antes de seguir con otros temas relacionados, te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter en el ideólogo Latam, en Instagram como el ideólogo y en Facebook también como el ideólogo Latam. Y si te parece que este podcast aporta a la conversación nacional, recomienda. Muchas gracias por escuchar y seguimos. En un tema recurrente de este podcast, es casi una sección, una triste sección, el incumplimiento de protocolos de carabineros. Pero esta vez vamos a ir puntualmente a una discusión que se está dando en tema legal a propósito de la comisión investigadora contra el intendente Guevara, quien está siendo acusado por su estrategia de copamiento de la Plaza de la Dignidad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su jefe regional de Valparaíso, señaló que en esta comisión que por parte del intendente Guevara hubo una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de la reunión y el principio de legalidad, lo anterior en el contexto de la crisis social vivida en el país. El tema es que él señala que en el marco jurídico que regula el derecho a reunión debe necesariamente actualizarse. El marco jurídico, pues, se encuentra obsoleto. Ahora vamos a entender por qué. Esta es la discusión. Dice que se somete el ejercicio del derecho a reunión de facto a un sistema de autorización previa, que data nada menos que de la dictadura. ¿Quién explica esto mejor? El juez Daniel Urrutia, quien también se presentó en la comisión y se presentó en su calidad de especialista
y señaló que este decreto es contradictorio con las garantías constitucionales. Que es el decreto ley 1086 del año 1983. Ese decreto ley ordena a Carabineros a disolver cualquier manifestación, cualquiera. Entonces, ese es uno de los primeros y más graves problemas que tiene el Estado chileno frente a la manifestación y a la protesta social. ¿Por qué? Porque si Carabineros tiene por orden legal, debemos recordar que es un decreto de la dictadura, obviamente, hecho en 1983. Todos recordarán lo que pasaba en Chile el año 1983. Y fue justamente la dictadura lo que hizo para reprimir las manifestaciones en contra del dictador. El Ministerio del Interior ha señalado que Carabineros prácticamente se manda solo por la existencia del decreto ley 1086. El decreto ley incumple la Constitución política e incumple la Convención Americana de Derechos Humanos, sin duda pactos de derechos civiles y políticos, puesto que establece toda una normativa para poder, dice, pedir permiso. Dicho en pocas palabras, no es constitucional y no es democrático que tengamos que pedir permiso para manifestarnos, para reunirnos. No es normal la situación en que estamos viviendo desde el regreso a la democracia. No es una democracia aquella donde tienes que pedir permiso para manifestarte. Es un cambio de paradigma radical. Para los que alguna vez hemos organizado algo en la calle, sabemos lo que significa ir a pedir un permiso a la intendencia, y puede ser que no te lo den. Es increíble realmente el control que existe del Estado. Y por supuesto que da mucha rabia cuando nuevamente vemos que son asuntos que se heredan de la dictadura, teniendo consecuencias hasta el día de hoy. ¿No? La Constitución en el 19 número 13 establece el derecho a que todos nos podamos manifestar, o más bien emitir opinión, etcétera, manifestarse en las calles, una protesta, y dice sin permiso previo, pacíficamente, ¿no? Y dice las reglas, y en ciertos casos las reglas de policía verán esto, lo dice a la letra de la Constitución. Y claro, las reglas de policía se refiere justamente al decreto ley de 86, ese es el marco. Hemos estado viviendo, por lo tanto, en una inconstitucionalidad permanente. Es impactante, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Las observaciones constataron del Instituto Nacional de Derechos Humanos que un 56% de las manifestaciones que se realizaron hasta el 30 de noviembre solo en Santiago, 226, o sea, en la mitad de esas 226, Carabineros usó agentes químicos de modo masivo e indiscriminado. Fuerza excesiva, disparando el chorro del carro lanzaguas directamente al cuerpo de las personas que se manifestaban. Y además realizando acciones contrarias a sus propios protocolos, detenciones arbitrarias, dispersión sin motivo de los manifestantes, uso abusivo de sustancias lacrimógenas, disparos de lanzagases en dirección al cuerpo, falta de gradualidad y avisos previos en el uso de la fuerza y presencia de carabineros y militares sin identificación. Eso es lo que recoge fortimapocho.cl, donde estoy recogiendo esta información, estas declaraciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es un tema abierto. Mientras tanto, el Instituto sigue llamando al Estado a cumplir con la obligación de establecer normas y mecanismos de control para el uso de elementos disuasivos de Carabineros. Ese tema, por supuesto, sigue abierto. Y del frente está la primera línea, dando la cara en la defensa de las manifestaciones pacíficas que se realizan aún hacia el día de hoy en el país, cada vez más alimentadas por la rabia que genera la falta de
empatía del gobierno de Sebastián Piñera. Esa primera línea ha llamado la atención incluso afuera de Chile. Así es como lo cuentan en la Deutsche Welle. Se conoce como la primera línea de las protestas en Chile. Suelen cubrirse el rostro y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en las calles. Para muchos chilenos son jóvenes valientes que, con su incansable activismo, desde hace más de 2 meses están contribuyendo a cambiar el rostro del país. Así es como se ve desde fuera, y aún acá hay gente que dice que son lumpen. Frente a lo cual, antes de entrar en el artículo que motiva esta reflexión respecto de la primera línea, habría que decir que en general, según un estudio de el Núcleo de Sociología Contingente de un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile, la edad promedio de quienes se manifiestan en la Plaza de la Dignidad tienen 33 años. 75% tiene una edad igual o menor a 39 años, de hecho. Casi un 20% tuvo que hacer arreglos familiares para asistir. 64% no participa en alguna organización vinculada a la movilización actual. 47% se ha manifestado muy seguido o seguido muy seguido en los últimos 10 años. Y lo que es más importante, hay una mayoría abrumadora que tiene educación media completa, incluso educación superior. Para tratar de ser lo más concreto posible, el 32% tiene educación media completa, el 32% también tiene educación superior universitaria completa, o sea, ya tenemos un 60% que tiene más que la educación básica. Y del 40% restante, solamente alrededor de un 3% no ha alcanzado a pasar la educación media. Incluso alrededor de un 30% tiene posgrado, educación superior técnica o educación universitaria incompleta. Por lo tanto, queda claro que el lumpen precisamente no es la gente que protesta. Y ahora, específicamente, hablando de la primera línea, que es a lo que quiero llegar, a propósito de un artículo publicado, una columna publicada en CIPER Chile por Magdalena Cló, antropóloga, titulado Retrato de un clan de primera línea, que lo que hace es describir cómo se organiza un grupo particular dentro de esta primera línea, llamado el clan ACAP. Para ser súper honestos intelectualmente, no necesariamente esto representa todo la primera línea, es un clan, pero obviamente ilustra bastante cómo se organiza. Y quiere llegar más que solo a cómo se organiza, es qué es lo que piensa. A grandes rasgos, la primera línea tiene tareas defensivas y ofensivas que se desempeñan en las marchas. Hay escuderos, peñasqueros, antigases o lacrimógenas, honderos, punteros, hidratadores y mineros o pirquineros. Y la posición de cada uno está relacionada con los límites personales, o sea, lo que cada uno qué posición quiera tomar. Y en general, a diferencia de las otras marchas, como se daba en años anteriores, los llamados encapuchados, ahora primera línea, no están al final, sino que están adelante, haciendo frente a los pacos, como dice un peñasquero del clan ACAP. Como es tanta la gente que se manifiesta, no se hacen marchas sino concentraciones, y de estar en el fondo pasamos a estar al frente. En la segunda posición del frente se ubica el peñasquero, que corresponde a la línea ofensiva de corto alcance. Una piedra igual puede dañar a un carabinero, pero ningún carabinero se encuentra desarmado o desprotegido, y hay que guardar las dimensiones porque son piedras contra bombas y balines, explica el peñasquero. En la tercera posición están los antigases, cuyo rol es apagar las lacrimógenas. Las apagan y muchos prefieren cazarlas porque las coleccionan. En la línea de fondo defensiva se incorporaron... Antes, cerca de los antigases y en posición ofensiva se encuentra el hondero, que actúa de manera individual o colectiva según el tamaño del proyectil. Y
Además, desde el 12 de noviembre se incorporó una línea de luces láser de color verde manejadas por los punteros. Estos son con el objetivo de obstaculizar la visión de carabineros. En esta misma zona están los hidratadores que ayudan a las personas afectadas por los gases con agua de laurel, agua con bicarbonato y leche de magnesio. También, dice este artículo, se generan cadenas humanas para entregar el material y las piedras más grandes se utilizan para construir más muros con los que se imposibilita el paso de carros policiales. Ese es el rol de los llamados mineros, que extraen adoquines para fabricar proyectiles y proveer las posiciones ofensivas. Ahora, no interesa solo cómo se organizan, sino también la idea es saber qué es lo que piensan. Un poco haciéndonos cargo de esta crítica de que es lumpen, que son violentistas. Y lo que hice entonces fue hacer un análisis de este artículo y lo vamos a resumir en 6 ideas que caracterizan a mi forma de ver qué es lo que está pensando esta primera línea. Lo primero que llama la atención es que es una organización política que comparte lazos. En el caso del Clan ACAP está compuesto por 5 jóvenes que se conocían del barrio de origen y que comparten lazos de parentesco. Hay un vínculo que se genera en la primera línea. No tanto porque se conoce gente, sino que cuando se ayuda a personas que uno ni siquiera conoce. Te da un sentimiento de satisfacción, dice un escudero del clan ACAP. Se construye un relato, una estrategia que busca potenciar el sentido de justicia social y los frágiles lazos de la comunidad perdida, dice Magdalena Cló, autora de esta columna. Lo segundo que caracteriza la forma de pensar de este clan de la primera línea es que tiene libertad de acción. Lo que decíamos antes, la posición que cada uno ocupa está relacionada con los límites personales. O sea, por ejemplo, uno dice que se considera pacifista y cristiano, incapaz de atacar a alguien. Por eso definí que mi forma de aportar era recogiendo gases o apagándolos. En cambio hay otros que toman otras posiciones más ofensivas. Tercero, no atacan deliberadamente sino por necesidad. Yo sé que mucha gente nos ve como vándalos porque los medios generalizan hechos aislados por los saqueos. Aunque yo no participo de esas cosas, dice que hay diversidad social. La gran mayoría está ahí peleando por más dignidad social. Con Carabineros tenemos una diferencia ética porque no atacamos deliberadamente. En realidad todo surge por necesidad, la palabra clave es necesidad, dicen. Desde los implementos que usamos para protegernos o atacar, con el paso de los días nos dimos cuenta de que ayudábamos a que la manifestación sea pacífica, es lo que declara. En cuarto lugar, que quieren una sociedad con derechos básicos, eso es lo que está en el fondo, y en ese sentido llama mucho la atención este testimonio del antigases del clan ACAP. Dice, nuestra abuela murió esperando que la llamaran para que se pudiera atender en el hospital. Y cuando nos llamaron ya era tarde. Ni siquiera revisan si la persona sigue viva. Otro de mis amigos que participa acá tiene un familiar con cáncer y han sufrido mucho con el proceso. O sea, son personas que están siendo víctimas del sistema y por eso están actuando. No es violencia por violencia, sino es la respuesta a un sistema que está siendo tremendamente injusto. Por eso también, en quinto lugar, critica la meritocracia y el endeudamiento. Dice Cló que una de las ideas que más valor ha perdido entre ellos es la meritocracia y piensan que el Estado, a través de lo que llama la doctrina del shock, busca poner a pobres contra pobres para mantener el statu quo. Y en el testimonio dice que dejan ver que son personas que trabajan. Dicen, yo que salgo todos los días al trabajo y me muevo en metro y micro, veo cómo es la realidad de la gente, que se demora horas en llegar a casa y lo que ganan no les alcanza para vivir. Te dicen que eres de clase media para vivir endeudado, pero la clase media no existe, porque si no te alcanza para lo básico, eres pobre.
Entiendo esto porque lo veo y recién después de la primera semana empecé a moverme a la primera línea, porque encontré una antena en la casa y pensé que me podía servir para algo y terminé siendo escudero. Esa en línea también con lo que hablamos antes, ¿cierto? Del derecho básico y la justicia social. Y en sexto lugar, también reconocen que disputan el poder, representando a una clase social, transversalmente. ¿Por qué transversalmente? Porque dicen, con los pacos siento rabia e impotencia. ¿Por qué no se sacan la venda de los ojos y se dan cuenta que también son esclavos del sistema y están ahí cuidando los intereses de la élite? Son palabras de estas personas del clan ACAP, de la primera línea. Dicen también, en ambos lados hay gente buena y mala, pero a los pacos les gusta reprimir porque sienten con poder. De eso se trata, de disputar el poder. Yo reconozco que voy con miedo, pero no me detiene porque no podría lograr ningún cambio con miedo y el lema de mi escudo no serviría. Quizás es utópico, pero estoy en esto hasta que haya un cambio real, declaran uno de los miembros de este clan. La reflexión de esto es que es hora de ver la diversidad de lo que está pasando, de empatizar con la posición del otro. Volvemos a lo que ha sido el leitmotiv de este podcast. Analizado esto, hoy día siguen pasando situaciones de represión. Y no solo represión, sino derechamente tenemos que hablar de violaciones a los derechos humanos. El escenario de estos últimos días, además del tema de la PSU, ha sido los disturbios y ataques a la comisaría tras un atropello ocurrido a un joven en Pudahuel, específicamente en la zona de Pudahuel Sur. Esto lo recogemos de lo que cuenta Fortín Mapocho. Incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y carabineros se produjeron en la tarde y la noche del lunes en la comuna de Pudahuel, luego del atropello de un joven por parte de un carro policial. Y así se escuchaba después en las redes sociales. Un balín grande, quema, no lo había visto, para que lo vean. ¿Ya? No me tiré el pie porque si me tirara... Lo que escuchábamos es el relato de una mujer que sufrió un baleo en su pierna. Esto ocurrió después de que un joven fuera atropellado, como decíamos, por un radio patrullas en los alrededores del Colegio Santiago de Pudahuel, donde se registraron manifestaciones en contra de la PSU. Esto fue como represalia en el fondo de carabineros por lo ocurrido en el día. En varios sectores de la comuna se registraron barricadas y enfrentamientos. Los vecinos denunciaron una dura represión violenta por parte de carabineros. Hubieron abundantes registros en redes sociales mostrando a los funcionarios policiales incluso lanzando bombas lacrimógenas a las casas donde habitan familias con niños. Y este nivel de represión se extendió hasta horas de la madrugada, cuando al mismo tiempo había una completa invisibilización de esta situación por parte de los medios. Eran como gritos desesperados que en la noche no eran escuchados. Era conmovedor estar conectado a las redes sociales viendo la información que llegaba y tener esa sensación de impunidad. Una tuitera decía: el compa que fue atropellado ayer en Pudahuel Sur es mi primo.
Un cabro lindo, bueno, inteligente. Él está bien, está hospitalizado y a la espera de que operen su brazo. Gracias a los vecinos de la Pudahuel Sur que hacen el aguante en la calle donde los pacos siguen disparando y gaseando. Lo mismo que pasó en Antofagasta cuando, a propósito del tema de la prensa, vimos represión contra prensa. Esto lo recoge Prensa Opal. En la plaza de la Revolución de Antofagasta, como todos los días, reclamando por lo que el gobierno no nos escucha, reportero gráfico de acá de Antofagasta, con los músicos de la banda de la Revolución. Hoy día fuimos agredidos, si no fuese por estos lentes de seguridad, los lumazos nos llovieron en la cara y estos lentes me salvaron el ojo de un lumazo en la cara. Que nos culpa también, nos lumearon todo el rato, hermano. Esa weá no hay ni criterio, ningún encapuchado acá y nos hicieron mierda, hermano. Hay que tener cuidado y hay que ponerse vivo en la calle. Se repite lo que decía en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la idea de que Carabineros está desatado, sin control, solamente reprimiendo cualquier tipo de manifestación, incluso el derecho a la información. Lamentablemente apoyado por los grandes medios. Supimos, por ejemplo, de lo que le pasó a Freddy Stock, quien declaró interferencia, que ojalá mi despido no sea una señal de amedrentamiento y se empiece a perseguir y dejar sin trabajo a periodistas que se atreven a decir lo que piensan. Porque, ¿por qué traemos a colación esto de interferencia.cl? Repito, porque lo que está pasando es que los medios no están reaccionando, como decíamos, está pasando esto en Pudahuel, está pasando en Antofagasta y hay un silencio cómplice. Brevemente, cuando ya estoy en esta versión extendida debido a que había estado varios días sin grabar, recojo lo que dice Freddy Stock. El director de Radio Futuro, Rainiero Guerrero, le comunicó al periodista Freddy Stock que en este año 2020 ya no iba a seguir en Palabras Sacan Palabras. Su respuesta fue: ¿pero cómo? Si tenemos 6.000 oyentes, más que el año pasado. Y Guerrero le respondió: solo te puedo decir que fue por razones editoriales. Ahora, para explicar, razones editoriales quiere decir que las ideas que quería comunicar el medio no tienen que ver con lo que estaba comunicando, por lo tanto, Freddy Stock. ¿Recibió alguna explicación sobre qué significa razones editoriales? Le preguntan en Interferencia y él dice: ninguna, solo me dijeron eso. Pero si vuelvo a tener un programa de radio me gustaría que tuviese ese nombre. ¿Qué dijo Freddy Stock en ese momento? Este tuit es de los más importantes para mí que he escrito. Es para contarles que después de 8 años fui despedido de Radio Futuro, ni por falta de profesionalismo ni menos de audiencia. Fue por razones editoriales. Hoy me despido al aire en un brindis de rock y periodismo. Está en cuestión lo que se piensa. Está en amenaza lo que se piensa. El derecho a la información, el derecho a la expresión, es lo que hemos estado recogiendo en todo este capítulo. Por eso, insisto, este es un podcast ultra, porque hay que tener fuerza para mantener las convicciones, para levantar la voz, para no tener miedo como tenía Mónica Echeverría, y para... Vamos a hacer, Carabineros se va a tener que hacer cargo de esto. Ya estamos aburridos como medio de que Carabineros nos agreda sin ningún motivo. Si ellos están picados con nosotros, que se la arreglen y nos digan a la cara, que no sean cobardes y se escuden atrás de todo su escopeta y todo. Yo quiero ver a ustedes y los digo en su cara, con mi cara, véanme, mírenme bien y reconózcanme bien, a todos ustedes funcionarios cobardes. Si ustedes tienen algún problema, vengan y díganmelo a mí a la cara. Yo les voy a dar cara a ustedes, porque yo no soy cobarde como ustedes. Y a esto a mi pareja se le va a pasar, pero nosotros no lo vamos a dejar así. La denuncia la vamos a interponer. Y en todos ustedes los que estuvieron involucrados, aunque anden bien tapados y bien encapuchados, nosotros los vamos a reconocer igual. Un puro llamado de teléfono y los vamos a reconocer a todos. Otro valiente, debo confesar que no me sé el nombre, pero fue mencionado como la pareja de la periodista Dayan Márquez, quien fue herida por agentes del gobierno con un arma de fuego.
con esa fuerza que él tiene, empiezo a despedir este podcast, esta edición. Contar, por supuesto, esta periodista fue herida, es una periodista nada menos que de Radio Cooperativa, y lo que pasó nos habla de la terrible situación en la que estamos en relación a los derechos humanos y las amenazas. Estas situaciones, nosotros que las cubrimos en elideólogo.com, son situaciones que se veían en otros países, no se veían en Chile. Y hoy día están pasando y estaban quizás debajo de la alfombra, porque llevábamos 40 años con un decreto de ley que era inconstitucional, y que sigue rigiendo la forma de actuar de Carabineros, prohibiendo cualquier tipo de expresión. Este resumen de algunos de los hechos que han pasado en estos últimos días nos deja pensando, me deja pensando qué futuro nos espera. Pero no quiero sonar tan pesimista, porque debo reconocer que todo esto nos pone un poco pesimista. Y para ponerlo en positivo, que la convicción siga, que se busquen todas las formas, porque hasta que la dignidad se haga costumbre. Voy a terminar acá este podcast. Muchas gracias si llegaste a el minuto 47. Y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerdo que puede ser escuchado este podcast a través de iTunes, Spotify, Spreaker. Compártanlo. Es un humilde esfuerzo para recopilar, para hacer memoria, para tener un testimonio de lo que son estos días de cambio, de revolución, de estallido de nuestro país, por un Chile mejor, para que tengamos más empatía, para que logramos ponernos de acuerdo, para que no nos vuelva a pasar. Para que no haya más abusos. Soy Felipe Herrera, muchas gracias por escuchar. Y antes de irme, un agradecimiento a todos los medios que están rompiendo el cerco comunicacional y permiten que los chilenos nos enteremos de los detalles de todo lo que no quieren que sepamos. Ahí está Piensa Prensa, está Fortimapocho, está Página 19, está Interferencia, está Ciper, El Desconcierto, por supuesto, y tantos otros. Es necesario, compartan, difundan, infórmense, reflexionen. Este es un podcast de elideólogo.com, desde Chile, para Chile y para el mundo.